Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win en el que vamos a hablar, a riesgo de ser reiterativo, pero así se nos está preguntando hasta la saciedad, sobre gastos hipotecarios. Y es lógico que el cliente quiera saber cuánto puede recuperar por esos gastos hipotecarios y en qué se fundamentan nuestras reclamaciones, ¿vale? Porque muchas veces cuando nosotros le pasamos nuestra reclamación, nuestra demanda al cliente, pues nos dice, pero vale, me lo pides todo, la cantidad es importante, pero esto está fundamentado. Lógicamente, claro, todo tiene su fundamento. Siempre que reclamamos, que demandamos y pedimos algo al juzgado, debe estar fundamentado. Por cierto, hacemos ese inciso de que nuestras demandas las tienen los clientes, puesto que nuestro sistema de trabajo, nuestra forma de trabajo es que el cliente tenga acceso a toda su documentación, documentación que nos remite y documentación del proceso judicial a través de su zona privada en la que puede acceder y ver ahí la demanda, la fecha para el juicio, la sentencia, etcétera. Por eso nos preguntan, oye, pues vale, muy bien, nos pides la cantidad, está bien, pero ¿por qué? Porque muchas veces no se entiende un poco lo que se habla en la demanda, por esos tecnicismos que se utilizan. Bien, lógicamente, como hemos dicho, está todo fundamentado. Nosotros nos basamos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, principalmente en esa sentencia de 16 de julio del 2020, de la que ya hablamos en un par de vídeos anteriores. Y nosotros pedimos, y ahí está la cuestión, el 100% de todas las cantidades relativas a los gastos hipotecarios y de los conceptos de notario, registro, gestoría, tasación, comisión de apertura y una devolución, una pequeña devolución parcial del impuesto de actos jurídicos documentados. Y bien, y se nos pregunta, pero vale, pides el 100% del notario, el 100% de la gestoría y se nos va a dar. Bueno, depende. Hay juzgados, ahora hablaremos un poquito de esto, hay juzgados que sí que van a dar el 100% de esas cantidades y otros que no. Lamentablemente se está generalizando la corriente que sigue al Tribunal Supremo, en el sentido de que siguen optando por la devolución del 50% de la notaría. La gestoría no está tan clara. Sí que hay más juzgados que dan el 100% de la gestoría. La notaría no. Pero es lo que decimos siempre, es decir, ante la duda, y más por lo que ahora comentaremos, ante la duda pedimos todo. Porque no voy a pedir la mitad, y más ahora, a raíz de esta sentencia del Tribunal Europeo, no voy a pedir la mitad para que luego el juzgado cambie de criterio y me dé el 100%. ¿Vale? Y no hay riesgo en pedirlo todo, no pasa nada, como ahora veremos, insistimos. Por lo tanto, pedimos el 100% de notario, de la gestoría, del registro, pedimos la tasación íntegra, pedimos la comisión de apertura, lógicamente, y pedimos una parte del impuesto. ¿Qué ha pasado a raíz de esta sentencia de julio del 2020 del Tribunal de Justicia Europeo? Pues que las cantidades, ya lo hemos dicho en otros vídeos, son sensiblemente superiores, notablemente superiores a lo que antes se podía recuperar. Y además se ha abierto la vía a la comisión de apertura, vía que antes estaba cerrada en base a la jurisprudencia o a esta sentencia del Tribunal Supremo, que decía que no se podía incluso entrar a valorar la abusividad de la comisión de apertura. Por lo tanto, ahora lógicamente es mucho más interesante, mucho más rentable solicitar la devolución de gastos hipotecarios que antes de esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, porque las cantidades son mayores y porque hay partidas, como la comisión de apertura, que antes no se pedían. Y insistimos, una cosa es pedirlo todo y otra cosa es que el juez nos vaya a dar todo, pero realmente no va a variar gran cosa, porque al final lo que se va a discutir es si el notario es el 50 o el 100% y en todo caso la gestoría, aunque aquí está más, como decimos, más extendido ya el 100% de la gestoría. Sí que es cierto que las primeras semanas tras la publicación de esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, pues habían sentencias caóticas, incluso con la comisión de apertura, incluso con el tema de las costas, que ahora veremos, pero sí que es cierto que, bueno, ya ha pasado el mes de julio, ha pasado el mes de septiembre, y sí que, por ejemplo, en cuanto a comisión de apertura, pues hay muchas audiencias provinciales, que yo ahora recuerde, no conozco audiencia provincial que no de la comisión de apertura, pero bueno, básicamente
se está generalizando y hay muchas audiencias provinciales y muchos juzgados especializados en cláusulas abusivas que devuelven la comisión de apertura. La comisión de apertura, que en sí es un concepto con un importe importante, que además se incrementa en el interés legal del dinero desde que se pagó esa comisión de apertura hasta que se devuelve. Ya vimos el ejemplo de una de nuestras demandas, pero aquí tenemos una demanda que hicimos en la semana pasada, el viernes, y que de una comisión de apertura de 1.886 euros se incrementa en 969 euros por el interés legal, con lo que nos vamos a una devolución de 2.835 euros. Es decir, que los intereses legales incrementan esa devolución en otros 900 o 1.000 euros más, ¿vale? Dependiendo del importe de la comisión de apertura y dependiendo de la fecha en la que se contrató el préstamo. Este era un préstamo del año 2007. Si el préstamo más antiguo, esa cantidad se hubiera incrementado de forma sensible. Bien, como decimos, se está generalizando la comisión de apertura, se pide y se está devolviendo por las audiencias provinciales, por juzgados especializados. Y en cuanto a esa devolución parcial del impuesto de actos jurídicos documentados, una parte pequeña de ese impuesto, aquí ya marudoso, más o menos 50-50 entre audiencias provinciales que lo dan y audiencias provinciales que no devuelven ese concepto. Pero insistimos, por pedirlo que no sea. Otro punto importante que se nos pregunta, el tema de la prescripción. ¿Por qué? Porque cuando presentamos nuestras reclamaciones previas amistosas a la entidad bancaria, las entidades siguen RQR negando las devoluciones de gastos hipotecarios, muchas se agarran a la prescripción. Dicen, no, es que su préstamo se contrató hace muchísimos años y esto ya está prescrito. Bueno, aquí, quitando quizá un par o tres de audiencias provinciales que siguen apreciando prescripción, no entendemos por qué, la mayoría, casi todos los juzgados especializados en audiencias provinciales entienden que no hay plazo de prescripción, o el plazo de prescripción empezaría a computar desde el mismo momento en el que el juez declara la nulidad y la abusividad de esa cláusula de gastos hipotecarios. Por lo tanto, si en una misma demanda pedimos que se anule por abusiva la cláusula de gastos hipotecarios, es a partir de ese mismo momento, de esa misma sentencia, cuando empieza a computar el plazo, y como lo pedimos a la vez, pues no había problemas de prescripción. En este punto el Tribunal de Justicia Europeo dijo que claro, que no puede haber un plazo de prescripción que haga excesivamente difícil para el consumidor poder recuperar sus gastos hipotecarios, hablando de gastos hipotecarios en este caso. Y ahondaba la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 16 de julio de 2020 en el tema de que computar una prescripción desde que se contrata el préstamo, o sea, que empiece a correr el plazo de prescripción desde que se contrata el préstamo, y más en prescripciones cortas, como la de 5 años, pues sí que podría hacer difícil al consumidor el ejercicio de su derecho para reclamar la devolución de sus gastos o de su importe asociado a esa cláusula que se declara abusiva. Por lo tanto, lo que hacen, interpretando esta sentencia, la mayoría de juzgados especializados en audiencias provinciales, es entender que realmente no hay plazo de prescripción, o si lo hay, tiene que ser beneficioso para el consumidor y tiene que empezar a contar desde que el mismo juez declara que esa cláusula es abusiva. Ahí empezaría a contar el plazo de prescripción. Por lo tanto, insistimos, quitando un par de audiencias provinciales, por ejemplo la de Barcelona, que sigue apreciando prescripción desde que se contrató el préstamo, 15 años antes, y a partir del 2015, 5 años, que terminaría ese plazo de prescripción a final de este año 2020, quitando Barcelona y un par de audiencias provinciales más, no habría problema para reclamar gastos hipotecarios más allá del final de este año 2020. ¿Vale? Pero entendemos que una vez el Tribunal Supremo, esperemos que de forma razonable, siga la línea de la mayoría de juzgados especializados en audiencias provinciales y entienda que el plazo de prescripción computaría desde la declaración de nulidad, pues al final esas audiencias provinciales que siguen RQR, entendiendo que hay un plazo de prescripción, cambiarían su criterio. Bien, ¿por qué decíamos que no hay problema, y así lo hacemos, en pedir el 100% de la devolución de gastos hipotecarios? Aunque ese juzgado en el que vaya a tocar nuestra reclamación nos dé solo el 50%, por ejemplo, el notario, y pedimos el 100% RQR, porque, por dos cuestiones: porque no sabemos si luego va a haber un cambio de criterio
y por no haber pedido el 100% nos vamos a quedar ahí con la mitad, y en lo que insistimos, por pedir que no sea, y porque ahora, a partir de esta sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 16 de julio de 2020, no hay problema en pedir la mitad y que eso tenga una consecuencia para el cliente. ¿Vale? Explicamos esto. Ante esta sentencia, si nosotros pedíamos el 100% de nuestros gastos hipotecarios y el juez concedía menos devolución, concedía el 50%, lo que hacía es que daba una estimación parcial de la demanda y no condenaba a la entidad bancaria a pagar los costes judiciales de abogado y procurador del cliente. Y por tanto, si al final al cliente le devolvían 1.000, 1.500, 2.000 euros, tenía muchas veces, según las condiciones pactadas con su abogado y su procurador, de esa devolución, pues hacerse cargo de esos costes, de estas costas procesales, esos costes judiciales de su abogado y su procurador. Y por lo tanto, pues muchas veces eso echaba para atrás a muchos clientes a reclamar, porque unido a que las cantidades anteriormente reclamadas, a las que se reclamaban antes, eran inferiores a las de ahora, y a la vez tenía que hacerse cargo de los costes de su abogado y procurador, pues eso echaba para atrás a muchos clientes. Ahora no hay problema. Ahora ha dicho el Tribunal Europeo que da igual que el juez devuelva menos de lo que pedimos, siempre que la cláusula se declare nula, abusiva, el banco tiene que apechugar, tiene que hacerse cargo de los costes del abogado y del procurador del cliente, una vez que se declare esa cláusula nula, independientemente de que el juez nos conceda, si pedimos 5.000 y nos conceda 3.000, da igual. El banco debe hacerse cargo del 100% de los costes judiciales. Resumiendo, que lógicamente lo que pedimos tiene un sustento y una fundamentación jurídica, y que aún así, por pedir que no sea, pedimos el 100% de todos los gastos y todos los conceptos, porque al final el consumidor no va a tener que pagar nada a su abogado o su procurador, sino que va a ser la entidad bancaria la que se haga cargo de esos costes judiciales. Y por lo tanto, ya para terminar, insistimos en que se reclame por muy poco que sea, porque al final no va a tener que asumir ningún coste el consumidor. Y siempre es una cosa en la que insistimos miles de veces. Me da igual que sean 500, 800 o 1.000 euros lo que nos corresponde, porque de hecho estamos reclamando a clientes que en su día reclamaron ya los gastos hipotecarios, reclamando solo la comisión de apertura. A lo mejor son 1.500 euros, 2.000 euros, pero que por poco que parezca, aunque a mí realmente 1.500 euros no me parece poco, al final no podemos dejar que la entidad bancaria se quede con el dinero que es nuestro, por esas incertidumbres, por esas dudas o por ese miedo que podamos tener a un procedimiento judicial. No hay que tener ningún miedo. Al final, insistimos, el consumidor, el cliente, no tiene que pagar nada. Sí que es cierto que luchamos un poco con la lentitud del juzgado. Es decir, su devolución no va a ser de aquí a mañana. Los juzgados son lentos. Hay juzgados en los que están tratando de resolver 3 años. ¿Vale? Gracias a Dios hay juzgados más rápidos que en menos de un año tenemos nuestro dinero reembolsado. Pero al final es una cuestión, digamos, en la que tampoco hay que preocuparse demasiado. Lo que más preocuparía es lo del coste. No hay ningún coste asociado. El consumidor al final, su restitución va a ser íntegra y no va a tener que cargar con ningún gasto de abogado y procurador por todo lo que hemos dicho. Así que insistimos en que se reclame por muy poco que parezca, porque al final es un procedimiento muy sencillo. Por nuestra parte incluso hacemos un estudio de viabilidad gratuito para el que quiera conocer un poco de antemano más o menos las cantidades que va a obtener y se decida a reclamar o no. Pero al final insistimos, en cálculos que hacemos, por muy poco que sea, animamos a reclamar porque no va a tener ningún coste.